A las 10:08 de la mañana del lunes, el correo corporativo soltó una bomba de confeti digital. Comida anual de la división financiera viernes 14, restaurante El Mirador. Mandaba Ignacio Urrutia, director regional de cuentas y la persona capaz de convertir un balance en un verso. Álvaro Guzmán, analista de 28 años, leyó la invitación con un cosquilleo extraño. No era la primera comida de empresa, pero sí la primera desde que empezó a leer, quizá además, los gestos de Ignacio, como apoyaba la mano en su hombro al revisar un informe o aquel gracias, crack susurrado cada vez que Álvaro detectaba un error antes de que escalara a dirección general. En el chat interno, sus colegas bromearon. Habrá vino caro, dile adiós a tu fin de semana detox. Alvarito, prepara el Excel de resaca. Álvaro respondió con un emoji, pero el estómago ya le bailaba pachanga. El Mirador, en el 10º piso de un hotel boutique, se abría en ventanales sobre el skyline. Mesas alargadas, manteles blanco inmaculado, copas finas. La plantilla fue llegando con ropa cóctel de día, chaquetas claras, vestidos discretos. Ignacio apareció último, traje azul noche, corbata burdeos y la sonrisa de quien controla el termostato social. Álvaro, ¿tienes un minuto?, preguntó, apartándolo hacia la balaustrada de cristal. Viento tibio, olor a ciudad. Álvaro casi no oyó el murmullo interior. Necesito que me eches un ojo a la presentación del trimestre el lunes. Confío en ti. Ignacio rozó, con naturalidad, el antebrazo de Álvaro. Gracias por salvarnos la vez pasada. La caricia fugaz le disparó un escalofrío. Solo es un gesto cordial, pensó, pero la sangre le martilló las sienes. Se sentaron alternados, Ignacio en la cabecera, a su derecha, la directora de riesgos, a la izquierda, Álvaro. Brindis inicial con cava. Entre risas y anécdotas de auditoría, Ignacio deslizaba el pie. Lo apoyó sin querer sobre el zapato de Álvaro. Retirada rápida, como si midiera la reacción. Minutos después, la yema de sus dedos rozó el dorso de la mano del analista mientras alcanzaba el salero. Álvaro sintió la electricidad en la piel. Se obligó a mirar la carta, a preguntar por la cocción del solomillo. Pero la rodilla de Ignacio, bajo la mesa, buscó la suya y la rozó con calma calculada. En algún punto, el murmullo de la sala se convirtió en telón de fondo. Ignacio dirigía la conversación, pero su rodilla seguía ahí, firme, como subrayado. ¿Todo bien?, susurró, sin girarse. Todo, perfecto, murmuró Álvaro, voz más grave de lo habitual. Con el postre llegaron copas de tempranillo reserva. Ignacio brindó por los que corrigen el rumbo antes de naufragar y sostuvo la mirada de Álvaro más de la cuenta. A las 5, la mitad del equipo pidió taxis, la otra mitad pidió otro vino. Ignacio ya reía con vocales largas. Álvaro, quédate un rato. Necesito comentar una idea para el presupuesto, dijo, sin disimular la lengua un poco espesa. El restaurante cerraba a las 6. Ignacio insistió en caminar. El aire de junio refrescaría las neuronas bailonas. 5 calles después, estaba evidentemente ebrio. Álvaro sujetó su codo para evitarle un tropiezo. ¿Vives lejos?, preguntó. A 2 cuadras, balbuceó Ignacio. Pero, quédate. Tengo mezcal de Oaxaca que, Álvaro dudó. Ayudar era lógico, prolongar podía ser imprudente. Pero el deber, y un deseo nuevo, ganó. El departamento de Ignacio ocupaba un piso alto, con parquet pulido y jazz suave en altavoz inteligente. Apenas entraron, el jefe dejó la chaqueta sobre una silla y perdió el equilibrio contra la pared. Voy a por agua, propuso Álvaro, buscando la cocina minimalista. Regresó con un vaso. Ignacio lo tomó, rozándole la mano de nuevo. Bebió 2 sorbos, luego sonrió torcido. ¿Te parece raro todo esto? Un poco, admitió Álvaro. Pero te estoy acompañando porque, bueno, me importas. Eres mi jefe, pero también, palabra inconclusa.
Ignacio avanzó un paso, tambaleante. ¿Te importo?, repitió, y la distancia se redujo. Qué bonito suena. Con la mano libre, acarició la solapa del blazer de Álvaro, luego su mejilla. Había alcohol en su aliento, pero no solo alcohol. Álvaro, con el corazón martillando, apoyó la palma en el torso ajeno, dispuesto a frenar o quizá a sostener. Ignacio buscó su boca. El beso fue lento, vacilante al principio. Después, una descarga que encendió la habitación tenuemente iluminada. Álvaro respondió, temblando. Duró segundos que parecieron estaciones completas. Cuando se separaron, Ignacio apoyó la frente en su hombro. Gracias por traerme. Quédate, solo un rato, susurró. Álvaro lo condujo hasta el sofá. Encendió la lámpara, verificó que tuviera agua y una mantita. Ignacio se acomodó, ojos entornados. Eres increíble. ¿Lo sabes?, murmuró, ya vencido por el sueño. Álvaro se sentó a su lado, vigilando la respiración tranquila. 15 minutos más tarde, se levantó, escribió una nota, dejé la puerta con seguro. Descansa, Álvaro, y salió, el pulso aún disparado. Lunes, 8:55 de la mañana, oficina diáfana, luz blanca. Ignacio entró impecable, portando un latte, el que Álvaro solía acercarle. Saludó general, sonrió, pero a Álvaro lo esquivó con un buenos días neutro, casi distante. Reunión a las 10. Álvaro presentó la proyección trimestral. Ignacio asintió sin emoción. 0 roces, 0 guiños. Después, puerta del despacho cerrada. A la hora del almuerzo, Álvaro golpeó suavemente. Dentro, Ignacio revisaba papeles. ¿Todo bien, jefe?, preguntó, intentando sonar casual. Ignacio alzó la vista. Sus ojos no eran hostiles, pero sí fríos, como reiniciados. Perfecto, Álvaro. Gracias por la presentación, voz cortés. Punto. Álvaro esperó un signo de complicidad. Nada. Un silencio incómodo se extendió. Sobre el viernes, empezó él. Ignacio parpadeó, frunciendo apenas el ceño. ¿El viernes? Ah, sí, la comida. Gran trabajo con los números de costes, dijo, como quien repasa un archivo muerto. Álvaro sintió un vértigo. ¿Olvido auténtico o negación? Balbuceó un de nada y salió con más preguntas que certezas. En el ascensor, se llevó los dedos a los labios, incrédulo. Los correos de Ignacio llegaban escuetos. La típica posdata chistosa desapareció. En la cafetería, conversaba con todo salvo con Álvaro. Rumores mínimos, que el jefe estaba serio por culpa de un reporte atrasado, que Recursos Humanos revisaba estructura. Miércoles, Álvaro propuso hablar. Ignacio aceptó, seco. 5 minutos, por favor. Puerta cerrada. Álvaro tragó saliva. Sobre lo que pasó en tu casa. No busco problemas. Solo claridad. Ignacio se quedó inmóvil. Álvaro, no recuerdo detalles, dijo despacio. Estaba borracho. Me disculpo si hice algo inapropiado. Prefiero dejarlo ahí. Mezclar lo personal con el trabajo es peligroso. Latidos en los oídos de Álvaro. Intentó replicar. No fue solo alcohol. Yo sentí que había algo mutuo. Ignacio se tensó, como si la palabra mutuo activara una alarma. Eres un gran analista. No compliquemos esto. Pausa. Puedes retirarte. Tengo una videollamada. Álvaro salió con el estómago helado. En su mesa, abrió el carnet de bromas. Totopo guardián, beso pantone. Los garabatos ahora parecían relicarios en otro idioma. Circular interna, reestructuración de la división financiera. Susurros de pasillo. Por la tarde, correo de RR. HH. Citando a Álvaro a primera hora del viernes. Compañeros soltaron un ánimo. Seguro es rutina. Pero Ignacio no se cruzó en todo el día.
Álvaro volvió a su departamento con una mochila de angustia. ¿Ingresos? ¿Hipoteca? ¿Currículum? Pero lo que dolía no era el posible despido, sino la ausencia del hombre que, 70 horas antes, besaba con urgencia a Ambarina. Encendió la laptop y, sin pensarlo, escribió un mensaje que nunca envió. Ignacio, despedirme no borrará el viernes. Tampoco borrará lo que yo sí recuerdo. Borrador guardado, pantalla cerrada, insomnio garantizado. 8 en punto. Oficina de RR. HH. Paredes beige, olor a lavanda impersonal. Sentada, la gerente leyó un documento. Reorganización, supresión de puesto, indemnización justa. Ignacio no estaba. Sé que es inesperado, dijo la gerente, pero la decisión es firme. Álvaro firmó, manos temblorosas. Al recoger sus cosas, vio pasar a Ignacio rumbo a una reunión. Sus miradas chocaron un segundo. No hubo gesto de despedida, ni culpabilidad visible. Solo un par de ojos cansados que se apartaron demasiado rápido. Caja de cartón en brazos, Álvaro salió a la calle. El sol quemaba sin calor. Pensó en su parte del acuerdo, en el alquiler, en actualizar LinkedIn, y en la nota que Ignacio nunca contestó. Esa noche, en el departamento vacío, Álvaro abrió la libreta de bromas internas. Añadió el peldaño número 12 con pulso tembloroso. Cuando el totopo se rompe, no siempre hay salsa que lo arregle. Cerró el cuaderno y, por primera vez en días, sonrió con ironía. El humor, su viejo chaleco salvavidas, aún flotaba. Al otro lado de la ciudad, Ignacio se sirvió un mezcal. Sobre la mesa, el carnet de presentación trimestral estaba abierto. Dentro, una nota manuscrita arrugada. Gracias por traerme. Descansa. Álvaro. La leyó 3 veces, luego cerró los ojos. Afuera, la ciudad zumbaba, indiferente. Dentro, el silencio sabía a complicidad que se hubiera podido escribir, pero que quizás, por cobardía o por sistema, quedará sin conversación. Después de la reunión matinal donde Ignacio fingió no recordar nada, Álvaro volvió a su cubículo intentando traducir el nudo del estómago a columnas de Excel. Las celdas parecían tan borrosas como la mirada de su jefe, y el zumbido del aire acondicionado se mezclaba con el eco de aquel gracias por traerme que seguía temblando en su memoria. A las 2:15, el equipo bajó al comedor. Él se quedó fingiendo terminar un dashboard. En la barra de tareas abrió un chat con Laura Vargas, compañera de análisis y mejor confidente, y escribió: ¿Café hoy? Necesito un traductor de silencios. La respuesta fue inmediata. En 5, en la azotea. Llevo el antídoto. La azotea de la torre administrativa era un rectángulo de concreto con 2 macetas flacas y 3 mesas metálicas que parecían audicionar para un videoclip indie. Laura apareció con 2 vasos de cartón y una galleta rota. Habla, ordenó, dejando el café más cargado frente a él. Álvaro resumió: el brindis, los roces, el beso, la nota, la amnesia selectiva. Lo narró atropelladamente, como quien rebobina una película sin querer ver la escena clave. Laura chasqueó la lengua. Manual del cobarde sentimental, capítulo 1, negarlo todo. Bebió un sorbo. Pero eso no borra la variable. Tú, mientras, andas en bucle. ¿Y qué hago?, preguntó él. Si ni siquiera reconoce lo que pasó. Pregunta directa. Sin reproche, con datos. Eres analista. Presenta el hecho sin adornos. Sonrió torcida. Y si huye, entonces la respuesta es no verbal, pero clarísima. Álvaro asintió sin convicción. La galleta rota quedó intacta. De vuelta a su escritorio, Álvaro abrió una ventana de correo dirigida a Ignacio. Tecleó: Jefe, necesito 10 minutos mañana para aclarar algo personal que puede afectar mi desempeño. Gracias. Lo releyó 20 veces. Personal podía sonar a chantaje. Aclarar a amenaza. Guardó el borrador y salió con un sobrecupo de palabras no dichas.
El ascensor vomitó media docena de empleados y, con ellos, el run run, reestructura, fusionar equipos, recorte suave. Álvaro cruzó la recepción de finanzas con la sensación de pisar hielo nuevo. ¿Escuchaste?, susurró Bruno, programador de BI. Recursos Humanos pidió proyecciones de costes por cabeza. Si suena a tijera, a veces es tijera. Antes de contestar, Álvaro vio a Ignacio salir de dirección general con el ceño plegado. Sin saludar, se encerró en su despacho. El borrador de Álvaro seguía sin enviarse. Entre fotocopiadoras y cuadros de motivación, Álvaro interceptó a Ignacio camino a la sala de juntas. ¿Tienes un momento?, preguntó, con un hilo de voz. Ignacio revisó su reloj. 2 minutos. Álvaro inspiró. Sobre el viernes, yo estuve en tu casa. Pausa. No fue causado solo por el vino, hubo algo real. Ignacio palideció apenas. Lo recuerdo, susurró. Pero no debió pasar. Hay jerarquías, Álvaro. Y hay compromisos, se interrumpió. ¿Compromisos? Álvaro frunció el ceño. El director soltó aire. Estoy en medio de un proceso para ser socio. No puedo permitirme exposiciones. La palabra exposiciones cayó como un dosier de plomo. Se abrió la puerta de la sala. La directora de riesgos llamó a Ignacio para la reunión. Él se escabulló, luego hablamos. Quedó detrás un rastro de colonia y una frase sin cerrar. Laura y Álvaro ocuparon una mesa junto a la ventana. El bar olía a mezcal y plantas de interior. Entonces se acordaba, resumió ella, y lo llamó exposición. ¡Qué bonito eufemismo! Álvaro giraba el vaso. Tal vez me precipité en sentir que era mutuo. Miró la espuma. Pero no lo imaginé. Laura, lo juro. Ella colocó una mano firme sobre la suya. La cuestión no es si lo imaginaste. Es que harás si tu puesto entra en la tómbola del recorte, y además, te etiquetan de riesgo emocional. Una banda en vivo empezó a tocar. Un bolero. Álvaro murmuró, mi currículum vale, pero mi autoestima no sé. Capacitación obligatoria sobre ética y clima laboral. Ironía suprema. Ignacio participaba como ponente invitado. Habló de transparencia, de canales de denuncia, de respeto al coworking. Su voz estaba firme, su postura impecable. Álvaro escuchó desde la tercera fila. Cada ejemplo de líneas que no deben cruzarse parecía dirigido a él. Cuando Ignacio mencionó mantener la objetividad frente a situaciones personales, los ojos de ambos se cruzaron un segundo, como mordedientes. Durante el coffee break, Álvaro salió al patio a inhalar aire real. Ignacio apareció a su lado. No pretendía humillarte, dijo en voz baja. Pero la política interna es brutal. ¿Y despedirme la resolvería?, preguntó Álvaro, mitad sarcasmo, mitad miedo. Ignacio no respondió. Guardó las manos en los bolsillos y regresó al auditorio. En pijama, Álvaro grabó un audio. Ignacio, si vas a sacrificarme por proteger tu ascenso, dilo ya. Lo asumiré, pero no digas que no sentiste nada. Escuchó su voz vibrar en la pantalla, y borró el archivo. El chat quedó en doble silencio. A Álvaro le asignaron, irónicamente, consolidar un cuadro de ahorro salarial según distintos escenarios de despido. Fue como redactar su propio epitafio laboral. Mientras movía fórmulas, notó que Ignacio rondaba su mesa, revisando gráficas ajenas pero no las suyas. El director llevaba un tic nervioso en la mandíbula. A mediodía, circular de recursos humanos. Las reuniones individuales se han reprogramado para mañana a las 8. Nombre de Álvaro en la lista. Laura susurró lo siento sin decirlo. Bruno dejó un chocolate en forma de abrazo pasivo-agresivo. Álvaro, último en salir, vio luz en el despacho de Ignacio. Golpeó. Una voz, pasa. Ignacio estaba de pie junto a la ventana, nudo de corbata flojo, 2 dedos sobre el puente de la nariz. Creía que te habías ido, dijo.
Estaba cerrando el tablero de recorte, respondió Álvaro. El tuyo. Silencio eléctrico. Ignacio giró despacio. No he podido parar esto, murmuró. El ajuste venía de Madrid antes del gesto vago del viernes. Pero podías haberme defendido, jadeó Álvaro. Ignacio apretó la mandíbula. Intenté cambiar nombres hasta el último momento. Luego me acusaron de parcialidad. Agachó la vista. Te juro que no hubo venganza. 2 pasos, quedaron a 50 centímetros. Ignacio alzó la mano, como para tocarle el brazo. La bajó al instante, consciente de las cámaras del pasillo. Lo siento, susurró. Siento todo. Álvaro tragó saliva, ojos húmedos. Quiso decir no basta, pero se oyó un clic. La asistente entraba a dejar sobres de mensajería. La burbuja estalló. Buenas noches, cortó Ignacio. Álvaro asintió, recogió su mochila y salió con el eco de un adiós que sonaba a sentencia. En casa, Álvaro abrió una libreta nueva. Columna izquierda, cuentas por pagar. Columna derecha, cuentas por cerrar. Apuntó: alquiler, tarjeta, autoestima herida, beso sin dueño. Buscó en Spotify la lista de jazz que sonaba en casa de Ignacio aquella noche. Le dio play. Primeros compases, cerró los ojos, imaginó la yema de dedos del jefe en su mejilla. Entonces decidió que, si el viernes llegaba el fin, al menos saldría con la frente en alto. Preparó un pendrive con su portafolio, imprimió cartas de recomendación, planchó la camisa negra, la que le hace sentir invulnerable. Mañana, se dijo frente al espejo, mi vida empieza en borrador cero. Pasillo de recursos humanos, sillas grises, máquina de agua zumbando. Álvaro repasó mentalmente las posibles salidas. Freelance, máster online, mudarse, vender la cámara. La puerta se abrió. La gerente sonrió con profesionalidad. Álvaro, gracias por esperar. Él respiró hondo, notó un leve temblor en su pulso, y entró al despacho donde aguardaba el sobresellado que cambiaría su tarjeta de acceso por una puerta sin dueño. La gerente de recursos humanos, traje hueso, voz de enfermera, invitó a Álvaro a sentarse. Sobre la mesa reposaba un folder crema con su nombre en tipografía corporativa. Reestructuración global, finanzas LATAM, rezaba la cabecera. La decisión es irrevocable, pero no refleja tu desempeño, explicó. Aquí tienes la indemnización, carta de recomendación y extensión de seguro médico por 3 meses. Álvaro escuchó como si le hablaran a través de un vidrio grueso. Firmó donde indicaron, guardó copias en su carpeta y tragó cama de plomo. ¿Alguna duda?, preguntó la gerente. Hubo 1000 dudas. ¿Por qué él? ¿Quién más? ¿Dónde irá su lugar vacío? Pero solo articuló: no, gracias. Al levantarse, vio a Ignacio en el pasillo. El director conversaba con un socio extranjero. Cuando notó a Álvaro, su gesto se quebró medio segundo. Sin embargo, no se acercó. Un gesto mínimo de barbilla, y volvió a su charla. Álvaro bajó a su planta y guardó sus cosas en una caja. Una suculenta, 3 figuritas de Star Wars, un termo que aún olía a café de olla. Pegada en la pantalla quedó la nota de Laura. Recuerda que las crisis son EXCEL de la vida, se sobreviven con fórmula. Esbozó una sonrisa cansada y despegó el post-it para guardarlo en la cartera. Mientras esperaba el ascensor, varios compañeros se acercaron. Palmadas, chistes de consuelo, promesas de busco tu LinkedIn. Laura llegó corriendo, ojos vidriosos. Sin palabras, lo abrazó tan fuerte que el termo casi rodó. Ya te conseguiré freelos, susurró. Tú vales más que un asiento contable. Bruno, el programador, estampó un sobre en la caja, chocolate antibajas. Y doña Irma, la recepcionista, deslizó un rosario diminuto. Pa, que no pierdas la fe ni en Excel ni en la vida. Ignacio no apareció. De camino a la salida, Álvaro decidió un desvío temerario. Tocó en la puerta de Ignacio. Al ver la caja,
El jefe supo. Dejó la tablet, se ajustó las gafas. ¿Puedo pasar un minuto?, preguntó Álvaro. Claro. Ignacio indicó la silla frente al escritorio, luego se corrigió. Bueno, quizá prefieras quedarte de pie. Entre ellos flotaba la misma colonia y una tensión distinta. El eco de una noche que uno recordaba con vergüenza, el otro con nostalgia. No quiero discutir la decisión, empezó Álvaro. Solo necesito saber si verdaderamente fue inevitable. Ignacio inspiró. Moví todo lo que pude, dijo, sin rodeos. Había 3 plazas en riesgo. Propuse salvar la tuya. La respuesta fue que mi voto no bastaba y que necesitaban un analista senior en Brasil. Tomó un bolígrafo, lo giró como un trompo minúsculo. Y sí, añadió, también pesó mi miedo a que lo del viernes saliera a la luz. Tenía la ilusión de protegernos, y terminé dañándote más. Lo siento. Álvaro apretó el termo. Yo no necesitaba protección, replicó. Solo honestidad. Silencio. Ignacio se puso de pie. Sus sombras se rozaron en la alfombra. Si alguna vez decides verme fuera de estas paredes, prometo hablar sin título ni corbata, susurró. Álvaro inclinó la cabeza. Cuando rompa mi propia pared de decepción, tal vez, contestó. Se despidieron con un apretón de manos. Formal, larguísimo, con más mensajes que palabras. Al salir, la puerta cerró un capítulo. No un libro. Sábado. Álvaro se autorrecetó duelo, pijama, series de abogados, pizza congelada. Releyó la libreta de bromas internas. La página del peldaño número 10 tenía gotas de mezcal reseco y la tinta corrida del tropiezo. Tomó pluma nueva y añadió. Peldaño número 11. Cuando la tortilla se quema, se hace chilaquil y punto. Domingo, decidió vaciar el apartamento de melancolía. Ordenó portfolio, subió fotos a Behance, actualizó perfil en redes profesionales con la frase abierto a proyectos que necesiten más ojos que corbatas. A las 8 llegó un mensaje de Laura. Mando tu CV a un Headhunter Boutique. Energía arriba, cowboy. Álvaro se estrenaba como consultor freelance en un coworking de la Roma Norte. Paredes de ladrillo, café tostado en el aire, gente que codeaba mientras sonreía. Ganaba por proyecto, sin prestaciones, pero con la libertad de usar tenis rojos. Un lunes, recibió mail del Museo de Arte Popular confirmando la charla Humor y Finanzas, métricas con sonrisa. Adjuntaban 2 pases. Pensó en Laura, pero el segundo campo en blanco hipnotizaba como una invitación sin nombre. Esa tarde, en la terraza del coworking, escuchó detrás un «tomado este asiento». Era Ignacio, traje grafito abierto, sin corbata, carpeta bajo el brazo. Álvaro se quedó petrificado. Me han citado para posible consultoría externa, explicó el exjefe, señalando una sala de cristal. Laura me habló de tu nuevo cuartel. Álvaro parpadeó. Notó que Ignacio llevaba ojeras y valentía. ¿Ya no eres director?, preguntó. Renuncié hace 10 días, confesó. La política terminó por ahorcarme más que ponerte a ti la soga. Sacó un sobre, su carta de recomendación original corregida a mano, Sebastián analista excepcional y ser humano íntegro. Firmado, Ignacio Urrutia, es director. Para tus clientes, dijo. Sin corbata. Álvaro leyó, sin hablar. El coworking olía a café fuerte y lluvia inminente. Respondió con un emoji de vaquero y, por primera vez en 72 horas, durmió 6 horas seguidas. Al salir, la tarde diluviaba. Ignacio propuso un café al otro lado de la calle. Terminaron caminando sin paraguas, charcos hasta los tobillos. Dentro, la cafetería indie servía flat whites y tenía jazz en vinilo, la melodía que sonaba aquella noche. Ambos lo notaron. Ignacio cerró los ojos un segundo. Aquella vez me asusté, admitió. No de ti, de mí. Llevaba años maquillando quién soy. Cuando me vi reflejado en tu mirada, entré en pánico. Álvaro sostuvo la taza caliente.
Yo también temí. Perdía mi trabajo y, quizá, algo más valioso, respondió. Pero aquí estamos, sin tarjetón ni jerarquías. Las gotas chocaban contra el ventanal. Ignacio deslizó un papel. Boceto de consultora propia, nombre provisional factor humano. Ofrecía a Álvaro la dirección de análisis y participación accionaria. No puedo prometerte calma, sonrió. Pero sí transparencia. Y si un día quieres volver a, acarició la palabra, mezclar Excel con besos, que sea sin subordinación. Álvaro apoyó la pluma junto al boceto. Hablemos de porcentajes mañana, dijo. Hoy, probemos si el jazz sigue teniendo el mismo efecto. Ignacio entendió. Se inclinaron despacio, sin prisa, beso breve, sobrio, sin pantone pero con futuro. Nadie les prestaba atención. Eran dos tipos normales inaugurando capítulo. Un mes más tarde, la charla del museo estalló de público. Laura moderaba. Álvaro y Ignacio contaban cómo un error contable puede resolverse con humor y cómo un comal pintado en Jalisco inspiró políticas de clima laboral. Aplausos, fotos, hashtags. En el cóctel, doña Pilar, distinguida invitada de honor, llevó frascos de salsa aguanta comentarios. Don Pancho bromeó con abrir sucursal en CDMX. Y el perro Piromane, convertido en mascota viral, aparecía en pantallas gigantes como GIF oficial. En un rincón, Álvaro hojeó la libreta de bromas internas. Entre Totopo Guardián y Beso Pantone, añadió con rotulador verde. Peldaño número 12, contrato sin corbatas, cláusula de risa obligatoria. Ignacio, detrás, apoyó la barbilla en su hombro. Falta la firma, susurró. Álvaro trazó dos iniciales entrelazadas. Cerró la libreta, la guardó en el bolsillo interior de la chaqueta, cerca del latido. Afuera, la noche olía a masa recién hecha y a promesa de tacos al pastor. La vida, con su imprevisibilidad estándar, seguía sumando columnas. Pero al fin habían descubierto la fórmula secreta. Cuando el saldo emocional descuadra, se redondea con sinceridad y una pizca de audacia. Todo lo demás, jerarquías, hashtags, balances, es mero pie de página.